Buenas tardes, mi nombre es Nicole Benavides y mis compañeros son Julián Orozco y David Cárdenas. Retomando el video anterior, hoy les vamos a explicar cómo obtener la función de transferencia de un sistema a partir del método Smith y de la función ident que nos proporciona MATLAB. Buenas tardes, iniciaremos explicando cómo obtener la función de transferencia de nuestro sistema con el método Smith, que es uno de los más confiables ya que es el que más se asemeja a la función original. En el método Smith se debe tener en cuenta la ganancia estática del sistema, ya que se deben tomar dos puntos de la gráfica final. Se debe tener en cuenta la tabla de constantes y los puntos para determinar el tiempo 1 y el tiempo 2. Inicialmente debemos hallar los dos puntos que nos solicita el método. El punto 1 se halla encontrando el 28,3% de la amplitud del sistema, que en nuestro caso es 5, y el punto 2 se hallará de la misma manera, pero en este caso será del 63,2% de la amplitud del sistema. En nuestro ejercicio, el punto 1 nos dio 1,415 y el punto 2 nos dio 3,16. Luego de tener estos puntos, los ubicamos en la gráfica de la función en MATLAB para de esta manera saber el tiempo de estos dos puntos. Como podemos observar en la pantalla, el tiempo del punto 1 es de 0,33 segundos y el tiempo del punto 2 es de 0,992 segundos. Luego de tener estos dos tiempos, podemos encontrar la constante del tiempo, la cual es igual a la constante A por T1 más B por T2. Estas constantes las obtenemos de la tabla que demostramos anteriormente. Luego de reemplazar los valores, nos da un valor de tau de 0,993 segundos. Después de obtener la constante de tiempo, procedemos a hallar el tiempo muerto del sistema, el cual se halla con la ecuación de C por T1 más D por T2. Al igual que en la ecuación anterior, estas constantes las sacamos de la tabla que se mostró al inicio del video. Luego de reemplazar los valores, obtuvimos que el tiempo muerto es de menos 1 milisegundo. Luego de tener el tiempo muerto, hallaremos la ganancia estática, que es igual a la variación de Y sobre la variación de U. Eso quiere decir que si nuestra gráfica inicia en 1 y el sistema se estabiliza en 5, la variación en Y que tendrá esta gráfica será de 5 menos 1 y la variación de U será la variación del escalón que estemos aplicando. Es decir, si aplicamos un escalón de 10, su variación será de 10 menos 0, siempre y cuando este escalón inicia a partir de 0. Bueno, entonces en nuestro caso estamos con una gráfica la cual inicia en 0 y se estabiliza en 5, lo que nos dará una variación de Y que sería 5 menos 0 en Y. Bueno, además de como estamos aplicando un escalón de amplitud 5 y este también inicia en 0, tendremos una variación de U igual a 5 menos 0. Entonces, después de tener los valores, reemplazamos los valores en la ecuación canónica del método de dos puntos, la cual podemos ver en pantalla, la cual es K, que en nuestro caso K es 1, por Euler elevado a la menos tiempo muerto por S. En nuestro caso el tiempo muerto fue menos 1 milisegundo, entonces el menos se va a cancelar con el menos de la ecuación. Todo esto sobre la constante de tiempo por S. En nuestro caso la constante de tiempo es 0,993 segundos. Ahí está multiplicada por S más 1. Al reemplazar los valores obtuvimos la función de transferencia que podemos observar en pantalla. Como podemos observar, por el método de Smith, obtenemos una ecuación bastante similar a la original. Eso quiere decir que solo teniendo la gráfica del comportamiento del sistema, podemos tener una función de transferencia que se asemeje bastante al comportamiento de la planta original. Estas constantes se aplicarán para sistemas de segundo orden, siempre y cuando el sistema sea críticamente amortiguado o sobreamortiguado. En caso de no ser así, se debe recurrir a otros métodos. El otro método usado para identificar un sistema es mediante el comando ident de MATLAB, para el cual se realizó una tabla en Excel
de los datos de la entrada y la salida del sistema con diferentes amplitudes. En la columna A tenemos la entrada de voltaje y en la columna B tenemos la salida en velocidad angular del sistema. Después de obtener esta tabla, tenemos que importar estos datos a MATLAB y se hace de la siguiente manera. Tenemos el archivo de Excel y nos vamos a este equipo, disco local C, y buscamos donde tengamos instalado MATLAB. Después abrimos la carpeta de MATLAB y en la carpeta donde dice bin tenemos que guardar el archivo de Excel. Como pueden ver, yo ya lo tengo aquí guardado y se ve reflejado que está acá en el folder de MATLAB. Entonces, por medio de esta línea de código, yo puedo crear los vectores de los datos de la entrada y los datos de la salida, diciendo de dónde a dónde va a ir este vector con los datos de la tabla de Excel. Entonces, cuando le doy run, estos datos van a ser exportados al espacio de trabajo. Después de tener esto, ya procedemos a usar el comando ident. Bueno, luego de haber copiado el documento en Excel en la carpeta bin de MATLAB, como le explicó mi compañero, en la ventana de comandos escribimos la palabra ident y damos enter. Nos arrojará un mensaje de alerta, el cual dice que este comando ya es obsoleto y que será removido de MATLAB en futuras versiones. Y nos recomienda usar el comando System Identification. Después se abrirá una ventana y en la parte superior izquierda tenemos la opción para importar los datos. Acá le damos clic en los datos del dominio del tiempo. Se abrirá otra ventana donde dice input. Colocamos los datos de entrada, los cuales se encuentran guardados en el vector V, y los datos de salida en el vector W. También configuramos el tiempo para que tenga un tiempo inicial de 0 y un tiempo final de 9, como el de la gráfica de la función original, y le damos en importar. Después de esto, damos clic en la parte central donde dice estimar y luego elegimos modelos de función de transferencia. Nos piden cuántos números de polos y ceros deseamos en nuestra función, y para asemejarlo a la función original dejamos 2 polos y sin ceros y le damos en estimar. Y se calculará la función de transferencia y también nos dará el porcentaje de aproximación de la función en base a los datos de entrada y de salida. En caso de que este valor sea muy bajo, se deben variar la cantidad de polos y ceros. En nuestro caso nos da una estimación del 93%. La función de transferencia la podemos exportar al espacio de trabajo de MATLAB. Luego de haber exportado la función obtenida por el comando ident, graficamos en la misma ventana donde tenemos la función original y la función de Smith. Entonces aplicamos un traescalón con a la función que acabamos de exportar, y tenemos en cuenta que esta función está en salida con velocidad angular, entonces tenemos que aplicar el escalón de 5 voltios, y aparte de eso el sensor que me da la linealidad a 5 voltios también en la salida. Entonces después le damos enter y como podemos observar, aquí tenemos las tres funciones, la cual la línea azul es la original, la naranja es la de Smith y la amarilla es la de ident.
Eh, Como podemos observar, la que más se asemeja a la función original es la función de Smith, ya que la curva de reacción es casi idéntica y pues está sobrepuesta sobre la original, que es la azul. Podemos concluir que ciertos comandos de MATLAB no tienen en cuenta ciertos factores al momento de identificar un sistema y por ende los resultados no son del todo precisos en ciertos sistemas de mayor complejidad. Bueno, existen otros métodos para hallar la función de transferencia a partir de la gráfica de la respuesta del sistema, pero uno de los más confiables, como ya podemos ver, es el método de Smith. Sin embargo, los otros métodos se basan casi en lo mismo, que es contar con dos puntos y tener en cuenta ciertas constantes. El método menos confiable es el método de la recta tangente, ya que la posibilidad de aplicar dicha recta son casi infinitas, por lo tanto no se va a asemejar tanto la función de transferencia. Muchas gracias.